Seguimos adelante aquí en Telebuendía recibiendo con gran gusto al capitán Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Buen día, ¿qué tal, Ronnie? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Gracias por la Bien, invitación. muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que se fue de Uruguay? Hace 10 años, Ujú. En 10 años ha construido una familia ya, 3 hijas. 3 hijas. Bueno, ¿qué sensaciones tiene cuando regresa a Uruguay? ¿Siente que todavía sigue siendo esta su nación, su país? Sin duda, tengo dos corazones. Uno está en Jerusalén, el otro está en Montevideo. Ujú. Bueno, hoy, por ejemplo, en el Estadio Centenario, el corazón celeste, me imagino. Sin lugar a dudas. Ajá. Palpitando. Una carrera, uno, bueno, ha repasado su currículum, es vastísimo, rico. Suele decirse en estos casos, carrera meteórica, ¿no? Para llegar a ser vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Para el mundo hispanoparlante, para América, para Para Asia también. Sí. Ha sido un progreso importante. Sí, empecé como economista en las Fuerzas de Defensa de Israel. Estudié primero mis estudios en economía, en filosofía, en ciencias políticas. De la parte de economía me pasé a la parte más estratégica. Y de ahí hace unos 8 meses las Fuerzas de Defensa de Israel decidieron abrir un nuevo puesto, una persona que habla en español para la prensa internacional, y ahí me llamaron. O sea, no tengo, no por haber estudiado comunicaciones, sino por hablar el español como lengua madre. Uh-huh. ¿Cómo se maneja la información? Como un elemento dentro del conflicto seguramente fundamental, vital. Sin lugar a dudas, o sea, vivimos en un mundo, Israel es una democracia, es una de las únicas democracias en Medio Oriente, y eso es fundamental para nosotros el tema de la transparencia y mostrarlo a la opinión pública israelí. También fíjate que ahora en la última operación hubieron en Israel 6.600 periodistas. Son más periodistas de los que hay desde Casablanca, Marruecos, hasta Teherán en Irán. Nunca en la historia de ninguna batalla o operación en la humanidad hay tantos periodistas en un mismo lugar. 6.000 periodistas en una circunstancia de tan alta tensión y gravedad. ¿Cómo podríamos sostener que son 6.000 personas que van a informar lo que se pretende por parte de Israel? Digamos, porque allí también hay una sensación de que muchas veces se va con una mirada aparentemente periodística para tergiversar hechos. Sí, muchas veces se da eso, o sea, muchas veces el periodista se siente a sí mismo como el defensor de un determinado bando, no solamente a veces contra Israel, también a veces en pro de Israel. Claro. No se puede saber, o sea, yo mi punto de partida es pasar la información contrastada, inmediata en español, oficial, lo más rápido posible, ese es mi trabajo. Bueno, Ronnie, ha pasado mucho desde aquel noviembre de terror que se vivió hasta estos días en lo que se denomina un cese al fuego que en realidad es aparente. En los últimos, el día de ayer en realidad cayeron 5 cohetes de la Franja de Gaza, uno de ellos en la ciudad de Sderot, es una ciudad de 20.000 personas cerca de la Franja de Gaza. Los últimos 4 meses, o sea, antes de ayer, desde la operación hasta ayer, habían pasado 4 meses que no habían caído cohetes. Esa fue la racha más larga sin cohetes de los últimos 13 años. Te recuerdo que antes de la operación, en los 10 años anteriores, habían caído 13.000 cohetes en Israel, lo que obviamente cambia y arruina toda la vida de la población ahí en el sur de Israel. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la ofensiva palestina. De cualquier modo, allí hay un margen para la autocrítica en lo que ha sido la acción del ejército israelí. Yo creo que lo fundamental en tener este punto es la diferencia filosófica a nivel de la intencionalidad. Israel, con la mejor tecnología del mundo, intencionalmente intenta de golpear a terroristas, solamente a terroristas o a sitios de lanzamiento de cohetes y misiles. Por el contrario, el Hamas tira su cohete, o el Hamas o otros movimientos terroristas en la Franja de Gaza, a centros de población civil en Israel, y al mismo tiempo utiliza su población como escudo humano. Muchas veces sucede eso. Entonces, a nivel de intencionalidad, Israel solamente tiene un objetivo militar o terrorista y el Hamas tiene un objetivo civil, tanto del lado israelí como de ese lado. A nivel de autocrítica, te puedo decir que la Fuerza Aérea Israelí y todos los elementos que tenemos se fijan 20 veces antes de atacar, para atacar exactamente al lugar que tiene que atacar, y tenemos una sola Biblia en el momento de luchar, y eso es el derecho internacional. Bien, capitán Kaplan, una de las principales críticas que ha recibido la acción bélica israelí tiene que ver con aquello del daño colateral, dicho en términos bélicos, o de pronto con la muerte de civiles palestinos. Eso es lo que ustedes afrontan a diario como una de las principales críticas de la comunidad internacional. Sin lugar a dudas, y cualquier muerte de civiles es una muerte que se lamenta, ¿sí? O sea, lo digo también como ser humano, como padre y también como oficial del ejército. Ahora, otra vez te vuelvo a decir, el gran problema que tenemos acá es que el movimiento con el cual vos te enfrentás, que es el Hamas y otras organizaciones terroristas, el Jihad Islámico, otras organizaciones,
usan su población como escudo humano. Es una especie de canibalización. La pregunta, creo, habría que llevársela a el gobierno del Hamás en la Franja de Gaza. Que fíjate vos, el hecho que ahora hubieron 4 meses de cese el fuego, por lo menos, significa que el Hamás es soberano, como lo venimos diciendo. Si el Hamás hubiese tomado las riendas de la situación en la Franja de Gaza y no le hubiese dejado estos movimientos salafistas y Jihad Islámica y el propio Al-Qaeda tirar estos cohetes, no se hubiese llegado a esta situación. Por eso es el Hamás, creo yo, al final que es el accountable, el responsable de esta situación. Bueno, ahora uno también a la distancia no tiene todos los elementos suficientes como para comprender además un conflicto que ya lleva 60 años. Sin lugar a dudas. Es una vida en conflicto. Por lo tanto, a veces es difícil asumir que se utilicen niños como escudos humanos. ¿Ustedes entienden que eso es parte de la estrategia del Hamás? Para entender el Medio Oriente hay que entenderlo desde la cultura política. Vos fíjate que... Tú has mencionado eso de la intracultura que determina el conflicto. Vos fíjate que en distintos países del Medio Oriente hoy en día todavía se sigue crucificando, se sigue desgollando personas. Israel es la única democracia en Medio Oriente y... En la mayoría, ahora, por ejemplo, en la Franja de Gaza, por ejemplo, se suspendió la maratón de Gaza porque no dejaban correr a mujeres. Hay que entenderlo desde el lado de la cultura política, eso, ¿sí? Israel, como te vuelvo a decir, Israel, o sea, es un país, es una democracia occidental moderna, pero está rodeado, hay que entenderlo desde el lado cultural, ¿no? Como dice Raimonda Aron, desde la intracultural. De la intracultural, tú lo has mencionado reiteradamente. Bueno, allí está Israel determinado como dentro de un cerco. Está Siria, por ejemplo, con esa situación de alta tensión, Egipto también. ¿Cuál es el flanco hoy que ustedes advierten como más débil ante la amenaza de la región? Y Siria es un problema hoy en día. Mirá, yo te digo, Siria hoy en día se está desagregando. Estuve el otro día en la frontera con Siria. Vos tenés... Por un lado, al Hezbollah y Irán. Primero que nada, Siria está dentro de un pacto con Hezbollah, que es el movimiento terrorista en el sur del Líbano, y con Irán, ¿sí? En estos momentos, Irán está financiando un ejército popular dentro de Siria, que lo está entrenando el Hezbollah. Hoy en día este ejército tiene 50.000 personas. Se piensa que este ejército va a tener 100.000 personas. Assad sigue teniendo el control de las armas químicas, de la fuerza aérea y de los arsenales de armas. Hoy en día este ejército popular de Hezbollah e Irán lo están ayudando a Assad a luchar contra los insurgentes y contra distintas fuerzas. Para el día de mañana, probablemente ellos quieren poner su mano, quieran tomar control de estos armamentos químicos, de estos armamentos de la Fuerza Aérea también, y esto puede llegar a ser un gran problema para Israel. Yo te digo, estando ahí en la frontera con Siria, te pones los binoculares y ves por un lado el ejército sirio, por otro lado a los insurgentes con la Kefía y con la Kalashnikov en el costado. Es impresionante y yo creo que es una cuestión de días que suceda algo ahí. Bueno, es efectivamente así. Hay algunos analistas que entienden que es una situación a punto de estallar. Vamos a escuchar ahora un informe de Paola Riani que preparó respecto a la presencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que se encuentra, como ustedes saben, en gira por Medio Oriente. Ante una audiencia con estudiantes universitarios, le pidió a Netanyahu ceder y negociar con Palestina para asegurar la paz y la seguridad. El presidente estadounidense Barack Obama, en medio de su visita a Israel, hizo una exhortación para que reconozca que será necesario ceder en algunos aspectos con el fin de asegurar la paz y seguridad perdurables para el Estado judío. Ante una audiencia de estudiantes universitarios, Obama dijo que Estados Unidos es el mejor amigo de su país y su aliado más importante. Nunca vacilará en su propio compromiso con la defensa de Israel, en especial ante amenazas como las que representan Irán y su programa nuclear. Pero también hizo énfasis en que Israel debe hacer las paces con los palestinos si es que desea asegurar su supervivencia y viabilidad a lo largo plazo como la patria del pueblo judío. La ocupación israelí de las áreas que los palestinos piden para formar su Estado debe terminar. El derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la justicia debe ser reconocido, afirmaba el mandatario. Pónganse ustedes en sus zapatos, vean el mundo a través de los ojos de ellos. No es justo que un niño palestino no pueda crecer en un Estado propio y viva con la presencia de un ejército extranjero que controla los movimientos de sus padres todos los días. Obama no hizo peticiones explícitas a Israel, pero sí dijo que su pueblo debe entender qué acciones específicas, especialmente la continua construcción de viviendas judías en territorio en disputa, puede afectar las posibilidades de que se reanuden las estancadas conversaciones de paz con los palestinos, que han exigido se detengan esas construcciones como condición para volver a la mesa de negociación. Puede decirse que habló el sheriff, y dijo eso precisamente, que hay necesidad de
buscar otro nuevo proceso de paz? Mira, del lado del ejército, sí te hablo del lado como portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, nosotros lo que hacemos es todo el tiempo en la Cisjordania es el tema de mantener la seguridad, tanto de la población palestina como de la población judía en la Cisjordania, que es la parte de Judea y Samaria. Si hay algo que tengo un sueño, un anhelo, es algún día anunciar la paz. No hay cosa que más quiera el pueblo de Israel que la paz. De hecho, como judío que soy, 3 veces al día rezo por que haya paz. Y Israel creo que desde el año 48, lo dice en su declaración de independencia, no anhela más cosa que la paz. Ahora, las incursiones del ejército israelí, aún para aquello del control, de supervisar un mantenimiento de esa frágil paz, los checkpoints, ¿son hechos, son realizados realmente con un criterio de acercamiento, de comprensión del otro, o hay mucha carga agresiva también en esas acciones? Mira, si hay carga agresiva en las acciones, puede ser que suceda eso. Si hay algo que se hace no según la ley, ese soldado que se comportó no según la ley va a ir a las instancias de la justicia necesarias y va a recibir el castigo necesario. ¿Hay casos, por ejemplo, a diario de ese tipo? Puede llegar a pasar, no creo que sea a diario, puede llegar a pasar eso, pero te lo vuelvo a repetir, ese tipo de cosas van a la justicia militar y ese soldado recibe el castigo que debe recibir como cualquier Estado moderno y ordenado. Ahora, fíjate también que hace unos 10 años habían muerto 2.000 israelíes durante 2 años. Hay que entender también por qué se pone también toda esta verja de seguridad, ¿no? Que muchas veces la llaman que es un muro. Te cuento un secreto, solamente un 3.5% es muro, ¿sí? Y es un lugar donde un francotirador puede llegar a alcanzar a autos israelíes. Eso se puso en su momento porque el año 2002, 2001, 2002, 2003 habían muerto 2.000 israelíes por esto. Esa verja de seguridad, estos checkpoints lograron disminuir en un 99% los atentados en Israel. Y otro punto muy importante en este punto, Daniel, es que los palestinos hicieron un montón de apelaciones a la Suprema Corte de Justicia en Israel y esta verja, estos checkpoints, fueron cambiados más de 120 veces. Y todo fue con el juez Aarón Barak, que es como que te diga Ronald Working. Él fue la persona que tomó cada uno de los casos como en un Estado de Derecho moderno. Bueno, también se menciona que muchas veces por estas acciones de tipo preventivo, digámoslo, se va como avanzando en territorio que le pertenecía al pueblo palestino, con los asentamientos crecientes. Y se entiende que poco puede contribuir a un proceso de paz ese tipo de acción. Te vuelvo a repetir, nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel estamos ahí para que haya la mayor cantidad de seguridad, tanto para la población palestina como para la población israelí. Lo que son, o sea, la Fuerza de Defensa de Israel, como cualquier otro ejército de un país moderno, hacen lo que dice el gobierno, ¿me explico? Esas decisiones que pueden llegar a ser del gobierno o no, son decisiones que son a nivel de gobierno y no están en mi competencia hablar sobre ellas. Se despegan de eso entonces, ustedes cumplen el mandato, cumplen la orden. Completamente, completamente. O sea, nosotros cumplimos la orden y cumplimos la ley, y la ley es la misma para palestinos y para judíos en la Cisjordania. Tú sos un analista agudo de la geopolítica, digamos. Entiendes entonces que allí hay como una sensación de ir ocupando territorio también. O sea, desde el punto de vista geopolítico hay una ocupación. Mira, yo te voy a, si hablamos de historia un poco, yo te recuerdo que en el año 47, cuando la ONU declara la independencia de Israel, fueron los árabes que en el año 64 van a tomar la conciencia del pueblo palestino, los que no estuvieron de acuerdo en recibir la cantidad de tierra que les daba la ONU. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, de ninguna manera vamos a tirar a Israel al mar, y no es necesario. Se declara la independencia de Israel en el año 48, 14 de mayo, el 15 de mayo 7 países árabes intentan tirar a Israel al mar, Israel intenta no. O sea, el año 67 Israel conquista esos territorios, no los anexa y los conquista porque salieron atentados terroristas de ese lugar. Te digo también que el Hamas, después de la operación Pilar Defensivo, está cada vez más fuerte en ese tipo de lugares. Entonces, otra vez, es verdad que hay población judía en ese territorio. No nos olvidemos también que hay 1.4 millones de árabes adentro del territorio israelí. Y obviamente que nadie piensa, o sea, vivimos con ellos. Yo jugaba en un equipo de fútbol también de árabes israelíes que estudiaba con ellos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos están en el territorio de Israel. Bueno, el presidente Obama ha insistido con aquel concepto que tanto se ha mencionado y que parece tan imposible de alcanzarse. Tiene que ver con 2 países para 2 pueblos, o 2 estados para 2 pueblos. ¿Es posible eso, Ronnie, hoy? Otra vez, es una decisión política que las Fuerzas de Defensa de Israel van a hacer lo que dice el Estado de Israel.
entonces no sé si es posible o no. Lo que sí te puedo decir, a nivel más personal, de corazón, de que si, o sea, de que si eso va a determinar que mis hijas no tengan que ir al ejército, no tengan que ser pilotas y no tengan que manejar un tanque mis hijas, porque las mujeres en Israel manejan los tanques también, yo estaría de acuerdo. Ahora, fíjate una cosa, Judea y Samaria tiene ventaja topográfica sobre la costa de Israel. La costa de Israel, en un 20% del territorio, vive el 70% de la población y se produce el 80% del Producto Bruto Interno. Nosotros nos tenemos que asegurar de todas maneras de que haya una paz que sea duradera. Imagínate, la prensa extranjera habló de que en el año 2007 Israel hizo conversaciones con Siria acerca de la paz. Imagínate si hubiese habido paz con Siria. ¿Qué hubiese pasado ahora? El Medio Oriente está tan inestable. Lo que ha pasado en los últimos 24 años en el Medio Oriente, quizás lo entendamos estratégicamente en los próximos 24 años. Perdón, lo que pasó en los últimos 24 meses, quizás lo entendamos en los próximos 24 años. Entonces esa es la pregunta. ¿Cómo haces un compromiso político, y no me quiero ir de tema como vocero militar, cómo haces un compromiso político con gobiernos tan inestables? Esa es la gran pregunta. Bueno, pero se nota tu connotación ciudadana, humana, digamos, para estas cuestiones. Sin duda. Cuando surge de esta zona en la que tú naciste, algunas declaraciones por aquel noviembre, se entiende que la Unión Europea había determinado una señal mucho más equilibrada respecto a la necesidad de la búsqueda de paz en la región. Y se considera que el Mercosur, sin embargo, simplemente puso mucho énfasis en aquello de la falta de proporcionalidad entre la acción bélica israelí y la palestina. ¿Cómo te llegó hasta como ciudadano de estas tierras? Como ciudadano de estas tierras, otra vez como vocero, es un tema que menos me incumbe, pero ahora estamos como ciudadano. A mí me llama la atención muchas veces cómo la izquierda intelectual y la izquierda latinoamericana muchas veces se pone a favor del radicalismo islámico. O sea, el hecho de crucificar personas, el hecho de no darle derecho a tus mujeres, de no dar libertad de expresión, de no dar libertad de prensa, esa cultura política que al fin y al cabo la izquierda latinoamericana a veces la apuntala, no tiene nada que ver con la izquierda, y lo digo como estudiante de Marx, de Bakunin, de Owen y de todos los socialistas que vivieron en la historia. ¿Me explico? O sea, para mí lo que es importante entender es que el Estado de Israel, al fin y al cabo, lo que quiere hacer con estas operaciones es defender a su población civil, como cualquier Estado moderno haría, ¿sí? Esa es la concepción del Estado moderno, así lo concibieron los primeros filósofos políticos, desde Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, hasta John Rawls, que es el gran filósofo político del siglo XX. Y yo creo que en ese sentido, cualquier otro país del mundo lo haría, ¿sí? O sea, una de las cosas que más me tocó durante esta operación como uruguayo fue el hecho de que mi hija, nunca me imaginé eso como uruguayo, mi hija me hablaba: papá, estás en la guerra, o sea, ¿qué va a pasar? Papá, está cayendo el misil. Eso obviamente que es muy lastimoso, y yo estaría dispuesto a dar mucho porque que eso no pase en la mesa de casa. Bueno, seguramente va a haber repercusiones luego de estas declaraciones de Obama pidiendo una vez más que se inicie un proceso de paz serio y además solicitándole al propio ejército de Israel que modere sus acciones bélicas. Te quiero agradecer muy especialmente estos minutos, ojalá que tengamos oportunidad de seguir hablando de esto, pero ya en otro clima, ¿no? O sea, cuando tengamos esa paz tan anhelada ya como una gran noticia. Ojalá. Ojalá. Estabas mencionando las mujeres manejando tanques y naves de guerra en Israel. Hubo una situación ahora que generó una controversia entre el ejército y la Cancillería israelí por Bar Rafaeli, esta bellísima modelo que hizo una campaña de publicidad sobre los grandes inventos israelíes, y el ejército cuestionó esa decisión porque dice: pero si esta mujer todavía no terminó su pertenencia al ejército. Sin lugar a dudas que es bellísima. El ejército simplemente le dijo a la Cancillería que el ejército como ejército obligatorio, que lamentablemente es una necesidad en Israel, es un valor para la población. Y entonces nosotros queremos luchar porque ese valor se siga dando. Por lo menos que los jóvenes de 18 años hagan el ejército o que hagan un servicio civil, que le den un poco a la comunidad. Lo que no hizo Rafaeli. Esa es la idea, y Rafaeli no lo hizo. Ahora, hablabas de las mujeres en el ejército. El 92% de los puestos en el ejército están abiertos a mujeres ya desde el año 48 y se van abriendo paulatinamente. En ese sentido, Israel es un país de primer mundo, ¿sí? Dándole a las mujeres todo, o sea, todo
todos los puestos están abiertos a sus ojos y esos a veces son mejores que los hombres. Bueno, y ¿estás de acuerdo entonces con este tirón de orejas del ejército hacia la Cancillería por haber presentado esa campaña con la modelo Barrafaeli? Fue una decisión más arriba de mi cabeza, o sea, no sé si estoy de acuerdo o no, pero estoy de acuerdo con el hecho de que una sociedad así como la israelí, por necesidad tenga el ejército, y muchas veces el ejército, que si bien es una necesidad, muchas veces determina muchas nuevas oportunidades. Yo te recomiendo el libro Startup Nation, que habla cómo el ejército israelí y las unidades de inteligencia israelíes han desarrollado una industria de high-tech, que al fin y al cabo Israel es hoy en día el país que tiene más innovadores per cápita en el mundo, ¿sí? Otra vez, Israel es un país que en el año 1948 estaba en el puesto número 178 a nivel de Producto Bruto Interno per cápita, y hoy está en el número 13 en el mundo, en un ambiente muy amenazante. Periodistas. Son más periodistas de los que hay desde Casablanca, Marruecos, hasta Teherán en Irán. Nunca en la historia de ninguna batalla o operación en la humanidad hay tantos periodistas en un mismo lugar. 6.000 periodistas en una circunstancia de tan alta tensión y gravedad. ¿Cómo podríamos sostener que son 6.000 personas que van a informar lo que se pretende por parte de Israel? Digamos, porque allí también hay una sensación de que muchas veces se va con una mirada aparentemente periodística para tergiversar hechos. Sí, muchas veces se da eso, o sea, muchas veces el periodista se siente a sí mismo como el defensor de un determinado bando, no solamente a veces contra Israel, también a veces en pro de Israel. Claro. No se puede saber, o sea, yo mi punto para Asia también. Asia también, sí. Ha sido un progreso importante. Sí, empecé como economista en las Fuerzas de Defensa de Israel, estudié primero mis estudios en economía, en filosofía, en ciencias políticas. De la parte de economía me pasé a la parte más estratégica, y de ahí hace unos 8 meses las Fuerzas de Defensa de Israel decidieron abrir un nuevo puesto, una persona que habla en español para la prensa internacional, y ahí me llamaron, o sea, no por haber estudiado comunicaciones, sino por hablar el español como lengua madre. ¿Cómo se maneja la información? Como un elemento dentro del conflicto seguramente fundamental, vital. Sin lugar a dudas, o sea, vivimos en un mundo, Israel es una democracia, es una de las únicas democracias en Medio Oriente, y eso es fundamental para nosotros el tema de la transparencia y mostrarlo a la opinión pública israelí. También fíjate que ahora en la última operación hubieron en Israel 6.600 de la población ahí en el sur de Israel. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la ofensiva palestina. De cualquier modo, allí hay un margen para la autocrítica en lo que ha sido la acción del ejército israelí. Yo creo que lo fundamental a entender este punto es la diferencia filosófica a nivel de la intencionalidad. Israel, con la mejor tecnología del mundo, intencionalmente intenta de golpear a terroristas, solamente a terroristas o a sitios de lanzamiento de cohetes y misiles. Por el contrario, el Hamas tira su cohete, o el Hamas o otros movimientos terroristas en la Franja de Gaza, a centros de población civil en Israel, y al mismo tiempo utiliza su población como escudo humano. Muchas veces sucede eso. Entonces, a nivel de intencionalidad, Israel solamente tiene un objetivo militar o terrorista, y el Hamas tiene un objetivo civil, tanto del lado israelí como de ese lado. Seguimos adelante aquí en Buen Día, recibiendo con gran gusto al capitán Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Buen día, ¿qué tal, Ronnie? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Gracias bien, por la invitación. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que se fue de Uruguay? Hace 10 años. En 10 años ha construido una familia ya. 3 hijas. 3 hijas, bueno. ¿Qué sensaciones tiene cuando regresa a Uruguay? ¿Siente que todavía sigue siendo esta su nación, su país? Sin duda. Tengo 2 corazones. Uno está en Jerusalén, el otro está en Montevideo. Bueno, hoy, por ejemplo, en el Estadio Centenario, el corazón celeste, me imagino. Sin lugar a dudas. Ajá. Palpitando. Una carrera, uno, bueno, ha repasado su currículum, es vastísimo, rico. Suele decirse en estos casos, carrera meteórica, ¿no? Para llegar a ser vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Para el mundo hispanoparlante, para América. Partida es pasar la información contrastada, inmediata en español, oficial, lo más rápido posible. Ese es mi trabajo. Bueno, Ronnie, ha pasado mucho desde aquel noviembre de terror que se vivió hasta estos días en lo que se denomina un cese al fuego que en realidad es aparente. En los últimos, el día de ayer en realidad cayeron 5 cohetes de la Franja de Gaza, uno de ellos en la ciudad de Sderot, es una ciudad de 20.000 personas cerca de la Franja de Gaza. Los últimos 4 meses, o sea, antes de ayer, desde la operación hasta ayer,
habían pasado 4 meses que no habían caído cohetes. Esa fue la racha más larga sin cohetes de los últimos 13 años. Te recuerdo que antes de la operación, en los 10 años anteriores, habían caído 13.000 cohetes en Israel, lo que obviamente cambia y arruina toda la vida de